Pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque no he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz o sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos una vez más. Padre, yo te pido por esta porción que hemos leído, para que tú nos auxilies, entendiéndola correctamente. Precisamente podemos hablar de muchos temas y preguntas, o ver cómo hay grupos que niegan ciertas doctrinas que nosotros entendemos esenciales. Pero guárdanos de pensar de una manera soberbia o altiva de que la razón por la que entendemos la Biblia de la manera que lo hacemos es porque somos más capaces, más estudiosos, sino que reconozcamos que ha sido tu gracia, Señor, que por medio del Espíritu Santo abras nuestros ojos para guiarnos a toda verdad, y que esta exposición breve sea entonces para beneficio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, finalmente entonces retomamos los estudios este año, gracias al Señor, y pues hoy la meta es finalizar este capítulo 10 de Mateo. La última vez estábamos, ¿verdad?, considerando cómo el Señor nos llevaba a ese correcto temor de Él. ¿Qué es lo que sucede cuando uno tuviera una noticia de que alguien realmente está atentando contra la vida de uno? Uno andaría, ¿verdad?, como con temor afuera, en la calle, esperando que en cualquier momento pueda aparecer esa persona que le amenazó a uno. De hecho, no es nada agradable. Y ahora que hablábamos también un poco de estos temas migratorios, es también una razón por la que a veces algunas personas tienen que acudir a refugio en otros lugares. ¿Y cuál es la razón? Es que mi vida corre peligro en mi país natal. Es una triste situación saber que alguien tenga que dejar toda su familia y todo lo que conoce por el hecho de que su vida corre peligro, ya sea por la religión que profesa, por algún conflicto político, ¿verdad?, por oponerse al partido que está en el poder, y otras razones también que se dan. Pero el Señor nos recuerda que solo hay uno que debe ser temido en el sentido pleno de la palabra, y ese es Dios. ¿Por qué? Porque en última instancia, cualquier otra persona lo más que podrá atentar es contra mi vida en esta tierra. Pero el Señor nos dice que es Dios quien tiene el poder, no solamente sobre nuestra vida física, sino también sobre nuestra vida espiritual. Es aquel quien nos puede enviar directamente al infierno. Dicho así, ¿verdad?, muchas personas no les gusta que esa parte tenga que ser tocada cuando uno habla de la Biblia. Hay que hablar del castigo, de la condenación. También mucho se podría decir, ¿verdad?, por la situación que estamos viviendo en el país, por el asunto político, ¿verdad?, y que entonces muchos precisamente es parte de lo que no les gusta escuchar. Para ellos no hay cabida en que uno diga, vea, yo no tengo ningún odio ni ningún resentimiento, ni quiero atentar contra la vida de usted. Lo que le estoy diciendo es que su vida, así delante de Dios, lo llevará a la condenación. Pero no quieren escuchar eso. Ok. Pero el Señor también agrega que también hay un aspecto de confesión, ¿verdad?, de lo que uno es, que también está relacionada con la vida eterna. No hay tal cosa como alguien que pretenda seguir al Señor, pero que realmente su vida sea una negación constante, ¿verdad? Tanto que sus hechos como sus palabras nieguen que
¿qué es un cristiano? Cualquiera que me niegue delante de los hombres. Evidentemente aquellos que negarán al Señor serán aquellos que no han sido verdaderamente salvos por Él, porque los que lo son le seguirán hasta el final. Y de hecho es parte de la idea que vemos en estos versículos 34 al 39 que hemos leído. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? He venido a traer división, he venido a traer disensión. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. De paso, esta afirmación hay mucho que debería a uno despertarle preguntas, ¿verdad? Porque por un lado, ¿cómo se conoce al Señor Jesús en sus nombres que por ejemplo se nos revelan en Isaías? Y se llamará su nombre, admirable consejero, príncipe de paz. Pero aquí viene el Señor y dice, yo no he venido para traer paz. También podemos pensar en Juan 14, cuando el Señor dice que Él no, que Él da la paz, no como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y aquí el Señor dice, no he venido para traer paz a la tierra. Claramente no hay contradicción en las Escrituras. Esta afirmación nosotros debemos, de nuevo, asegurarnos de que el Señor, ayúdame a entenderlo para, a la luz de lo que también es cierto respecto a Cristo, de que es el príncipe de paz y de que Él ha prometido dejarnos su paz, porque Él dice que durante su estadía en la tierra no vino para traer paz, y que este mensaje en sí mismo traerá división y espada. Por lo que dice a continuación, ¿cómo explica el Señor que no ha venido a traer la paz? Dice el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su Padre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Que el hecho mismo de ser un seguidor de Cristo ya provoca separaciones, ya provoca rivalidades. Bueno, que es lo mismo que ahora nos estaba compartiendo la hermana. O sea, su padre le estaba enviando cosas, ¿verdad? Por el hecho de una decisión que tomó en su vida, de cómo entendía que debía ser el bautismo. La fe cristiana divide. Hay otras personas que también, una familia que ha sido de una tradición católica, podría decir uno, y empieza un miembro de la familia a asistir a una iglesia evangélica, protestante, y eso en algunos lados se ve como si fuera una tradición misma de la familia. Quizás en nuestro contexto aquí no, pero yo sé que todavía algunos pueden conocer casos así. O igual, en familias que sus padres nunca se preocuparon por enseñar ningún temor al Señor, viene la gracia de Dios, salva a una persona de esa familia y hay un choque. ¿Por qué? Porque ya ahora este miembro de la familia ya no vive como ellos, ya no participa en las mismas cosas que hacen ellos. Eso trae división. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Los que son míos verdaderamente van a ver de que hay oposición y que esta oposición nace en el seno mismo de la familia y que es algo realmente difícil. ¿Por qué? Porque la familia es donde uno esperaría que más bien esté la unión más profunda, donde esté la unión que usted no puede encontrar, o que sea sumamente difícil encontrar un lazo tan fuerte como el de la familia, precisamente fuera de la familia. También cuando uno conoce que no es así, usualmente es porque son cuadros familiares muy, muy tristes, que por eso las personas hallarán ese consuelo y ese refugio fuera del hogar. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es, en un hogar donde estén unos que sean míos y otros no, tenga por seguro, habrá división, ahí no habrá paz. ¿Qué está diciendo el Señor? Que es que tenemos que entonces declarar abiertamente una enemistad contra nuestros familiares. A partir de hoy, ustedes todos son mis enemigos. No es eso lo que está diciendo, es que la vida misma cambiada trae esas consecuencias. Trae las consecuencias de que el mundo no nos recibe. De nuevo, para ellos es locura que nosotros no sigamos en la misma disolución de pecados, que sigamos en ese mismo desenfreno pecaminoso. Que si antes se sentaban todos a
a comer y beber y a hablar mundanamente, ¿verdad? Con un vocabulario muy sucio y a hablar de otras personas y a esa persona no está ahí. Yo me retiro, no voy a participar. Son esas cosas a las que nosotros debemos prestar atención cuando el Señor dice que no ha venido a traer la paz. Dice que el hombre contra su padre, podemos decir el hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pareciera, ¿verdad?, por la lectura que tenemos acá, que es el papá y la mamá, los que son los creyentes, y los hijos los que no. No hay que tomarlo, ¿verdad?, como que eso siempre es el caso. Claramente es al revés también, ¿verdad?, donde padres son los inconversos y los hijos son los que son convertidos. Pero en el ejemplo que nos presenta el Señor, da esa impresión. Es el hijo contra el papá, la hija contra la mamá, y como que el papá y la mamá son aquellos que han abrazado la fe y los demás los que se oponen. Pero el punto es, vemos que hay fricción, hay rivalidad, hay enemistad. Realmente se ponen contra su padre, contra su madre. Podemos tener nosotros un eco de ese primer asesinato que la Escritura nos relata. ¿Quién mató a quién? Abel, digo que Caín, Abel. Sí. Rivalidad. El hijo del diablo contra el hijo de Dios. ¿Es así? ¿Por qué? Porque era del maligno, porque sus obras eran malas. ¿Por qué tenemos nosotros esas instrucciones en el Antiguo Testamento de no mezclarse? Porque había rivalidad, había enemistad. Y el Señor tenía que recordarles a ellos, ustedes no son como los demás pueblos, ustedes son un pueblo santo. Por eso esas instrucciones que vemos también en ocasiones de ir y arrasar contra un pueblo, porque era un pueblo rebelde contra Dios. Un tema también que podría dar para mayor conversación, pero simplemente es recordar, ninguno de nosotros merece misericordia, si no, no sería misericordia. Y cuando el Señor llevó a cabo su juicio por medio de Israel, era eso, era Dios llevando su juicio por medio de. Pero claramente Él les tuvo que decir varias veces a Israel, ustedes no son más que las otras naciones. Ustedes eran menos, más bien han hecho hasta peor que las otras naciones, pero yo les he salvado. Y al salvarles también los voy a usar como instrumento para llevar juicio a otras naciones. Pero el punto es ese. Aún en el mismo seno familiar, así como Caín mató a Abel, al día de hoy, ya sea en un país como Costa Rica, donde hay libertad, o en países donde la rebelión contra el cristianismo es más evidente, esta rivalidad, esta enemistad sigue. Aquí, como les digo, quizás se verá en las relaciones, pero en otros países no es solamente que es una relación como de que ya no me llevo bien con mi papá o con mi mamá desde que conozco al Señor, ya no es lo mismo, sino que en otros realmente miembros de esas familias son completamente desconocidos, son echados del hogar. En algunos casos hasta los mismos familiares son quienes los entregan a las autoridades. En algunos casos obviamente entregados hasta para su muerte. Eso es lo que es la realidad para algunos que cuando profesan la fe en Cristo. No lo olvidemos. Tampoco entonces olvidemos eso cuando nosotros queramos alcanzar a nuestros familiares. Es una petición común, ¿verdad? Querer la salvación de nuestros familiares. Es así y eso es bueno. Pero ¿qué sucede? Hay que recordar que si yo soy del Señor y ellos no han conocido al Señor, no hay comunión, la luz con las tinieblas. Que sea el Señor dándonos esas palabras para presentar debidamente el Evangelio y que también el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Pero de lo contrario, tenemos que ver, aquí no hay paz. Vean incluso el término del versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
hay que ver como una gran bendición cuando todo un hogar profesa la fe en Cristo. Pero cuando no es así, como les digo, hay muchos que padecen muchas situaciones difíciles de llevar en sus hogares precisamente por ser cristianos. Les podría decir que a veces por temas de tiempo, ¿verdad? No todo se puede contar en los testimonios, pero quizás han escuchado esto de algunas otras personas. ¿Sabes qué raro? Antes, cuando yo me iba de fiesta y tomaba todo, mi papá no me decía nada. Pero ahora, porque estoy yendo a la iglesia y todo, y entonces me pregunta que para dónde voy y que son estas horas de llegar, o sea, como que ahora sí, ¿por qué? Porque es esa enemistad. Pero eso, vean, yo les puedo decir muchas veces, donde la persona estaba en ese estilo de vida, parecía que los padres ahí no, pero cambia, y ese cambio es producto del evangelio de un nuevo corazón, y ahora hay dificultades, cuando más bien se supone que en lo que veía la gente de afuera, ahora es uno buen hijo. Bueno, cosas así pasan, como les digo, que es como en nuestra realidad más cercana, pero no olvidemos que hay realmente hermanos en la fe que mueren a mano de sus familiares por eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Porque si ustedes ven, hay un pasaje paralelo, ¿verdad? Que están ahí marcados, quizás Lucas, ¿verdad? Es también uno que lo presenta en los términos más fuertes, simplemente para que tengamos ese panorama. Lucas 12, 49. Dice el Señor mismo aquí también, ¿verdad? Que estarán, una familia estarán divididos 3 contra 2, la nuera contra la suegra. Pero también Lucas 9, 23, perdón, ese es el que estaba buscando, en capítulo 9. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ay, no, perdón. Miqueas 7 también, claro. En Lucas, ¿verdad? 14, ¿verdad? Que está. Ese es entonces. Sí, ese es. Muchas gracias. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, vemos aquí que en Mateo 10:37 se nos dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Ciertamente debemos entender los términos más fuertes que tenemos en Lucas de el que no aborrece a la luz de esos términos más claros que tenemos en Mateo. Ciertamente cuando el Señor nos dice, vean, habrá división, su familia estará en contra suya, el Señor nos está diciendo entonces que la implicación es, bueno, y como van a estar en contra suya, aborrézcalos de todos modos. No, el Señor no puede mandar eso porque sería contrario a su naturaleza, sería contrario al mandato de amar al prójimo. Lo que el Señor está diciendo es que si llegara un momento en que yo tuviera que decidir entre ser fiel a Cristo o mi familia, seré fiel a Cristo. Ese es el sentido de aborrecer. O sea, que en un momento, si yo tuviera que decidir entre Cristo y mi familia, será Cristo la decisión. Vean, esto no es sencillo. En nuestro contexto, una vez más, puede ser enfrentar burlas de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, que me dejen de invitar a las actividades. Vean, cosas así igual.
o sea, no son bonitas, o sea, saber que ya uno no toma en cuenta porque simplemente es que vamos a invitar al cristiano, total, no deja de ser algo que sigue siendo un rechazo hacia uno. Pero vean, la historia también está llena de decisiones abiertamente así. Cristo o su familia. Aquí tengo a sus hijos, aquí tengo a su esposa. Cristo o su familia. Cristo. Esa es la clase de persecución que algunos han tenido que vivir. Que qué padre no preferirá, ¿verdad?, decir que una enfermedad, con un dolor, o sea, que fuera yo el que lo estuviera sufriendo en lugar de mi hijo. Pero cuando viene al revés, que mi hijo padezca algo por mi respuesta. Por eso les digo, el Señor está hablando aquí definitivamente de algo radical en ese sentido. Ahora, tenemos que dar gracias al Señor que nuestro día a día no se trata de decisiones así. Pero el que el Señor está diciendo es, esa tiene que ser la disposición que debe estar en usted. ¿Cómo sabemos que es así? Porque vean las palabras, ¿verdad? Que él dice, no es digno de mí, sencillamente. Si en última instancia usted tiene que decir, Cristo mi familia, no, yo amo más a mi papá, yo amo más a mi mamá, no es digno de mí. ¿Cómo sabemos que el Señor entonces está hablando? No que esa sea la realidad del día a día, de que yo tenga que decir entre situaciones de vida o muerte entre mi familia o Cristo, pero sí de algo que se ve en el día a día, de esa disposición de que si incluso fuera necesario, está en el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pregunta, ¿qué es tomar la cruz? ¿Qué han escuchado ustedes o qué entiende usted por tomar la cruz? Hay personas que a veces dicen, ¿verdad?, que esta es la cruz en mi vida. ¿Qué es lo que a veces dan a entender? Tranquilo, no se preocupen por la respuesta. ¿Qué entiende usted? Porque este es el llamado a Cristo. Cristo le está diciendo, tome la cruz. Si yo no tengo claro qué me está diciendo Cristo por tomar la cruz, entonces ¿cómo estoy seguro de que le estoy siguiendo? ¿Qué es tomar la cruz? Renunciar de alguna manera a la vida. Yo considero que tomar la cruz es el negarse a uno mismo y hacer lo que el Padre manda. Ahora, porque está ligada a la idea, ahora toma su cruz y se niega a sí mismo, acabamos de hacer una negación, Yo digo que es seguir a Cristo. ¿Pero qué representaba tomar la cruz en los días de Jesús? Muerte. O sea, usted no llevaba una cruz por otra razón más que el hecho de que usted va a morir. A usted le llevaban que cargar ese madero porque usted iba a ser crucificado. ¿Y qué significaba ser crucificado? Morir. O sea, era muerte segura. Si uno moría por asfixia, moría donde ya venían y lo remataban. Y quebraban las piernas, o en el caso de Cristo, le atravesaban el costado. Tomar la cruz era muerte. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo, ¿ven? En última instancia, si usted quiere venir en pos de mí, tiene que estar dispuesto a algo. Tiene que estar dispuesto a dar su vida por mi causa. Y esto es lo que uno debe tener bien claro. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay personas que a veces dirán, es que yo desde hace años estoy padeciendo un dolor de huesos que usted no se imagina. Esa es la cruz que me ha tocado cargar en esta vida. Ven, o sea, lo que están poniendo es una situación de aflicción. Yo no sé qué puede sonar, pero sí lo he visto. O sea, hay personas que un reumatismo o estoy perdiendo una pérdida parcial de oído. Y vean, de verdad, o sea, padecer algo crónico no es bonito. La esposa que le toca mal matrimonio es algo difícil, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Sí, de una manera un poco, ¿verdad?, extraña, pero cuando se habla de que tener un cuñado, qué sé yo, pero como digo, eso es quizás un poco trivial, pero piénselo uno.
tener una enfermedad que es progresiva, desgastante, conforme pasa el tiempo va a ser más difícil de llevarla. Pero el Señor no está hablando que eso sea la cruz. ¿Hay aflicción en esta vida? La hay. Pero cuando Cristo dice tomar su cruz, le está diciendo usted va conmigo hasta el final, aún así le cueste la vida. El que no está dispuesto dirá, no Señor, déjeme entonces que primero vaya y entierre a mi padre. No Señor, es que tengo una propiedad que adquirir, tengo que ir a ver. Ese no es digno de mí. El que es digno del Señor dice, me sigue hasta el final, aún le cueste la vida. Obviamente en el caso de los apóstoles y de muchos cristianos, representó en los primeros siglos, sí, el martirio, la vida. Para nosotros pudiera ser, si el Señor trajera tal persecución sobre este país. Pero en el día a día más cotidiano, de nuevo en el contexto de nosotros, es ese negar. Esto era yo antes, esto era yo cuando vivía en el pecado, pero ya no más, yo ahora vivo para Cristo. Entre hacer esto o aquello, no, yo hago lo que honra a Cristo. Me estoy negando a mí mismo y estoy siguiéndole a Él. Y de nuevo, así como si tenía que presentarse un momento entre la familia, Cristo, la decisión es Cristo, también el cristiano dirá en algún momento, la vida o Cristo, porque Cristo es mi vida en última instancia. Para mí el vivir es Él y si muero estoy con Él. Son palabras que ahorita podemos escuchar, podemos asentir a ellas, pero nosotros debemos rogar, Señor, dame la gracia necesaria, que si llega ese momento, yo no te niegue. Que me negare delante de los hombres, sino que sea fiel hasta el final y yo diga, yo sigo a Cristo, yo lo sigo a Él. Ciertamente el Señor en estas palabras de tomar la cruz también está anticipando su misma muerte. Quizás los discípulos aquí no entendieron que Jesús ya les estaba dando una pista de cómo iba a morir Él. ¿Verdad? A esta altura del relato Él no ha dicho todavía acerca de su muerte en la cruz. Pero nosotros que sí conocemos cómo termina la historia, sabemos que cuando Jesús está diciendo, tome su cruz y sígame, es porque Él mismo un día llevaría la cruz para morir, para dar salvación de pecado a su pueblo. ¿No? Todo aquel que quiera tomar decisiones como para no poner en riesgo su vida en esta tierra, cómo vivir más años, cómo tener mejor salud, cómo tener una familia exitosa, un buen matrimonio, pero a expensas o a costa de la fidelidad a Cristo, el Señor le dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Todo lo que venga por ser cristiano y padecido justamente como cristiano, es hallar la vida en Cristo. ¿Cómo se puede relacionar esto con ya los versos finales que tenemos del capítulo? Bueno, precisamente cuando usted entiende lo que implica la oposición, la enemistad contra lo que es verdadero, contra lo cristiano, usted va a tener compasión por otros que son cristianos. El versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando yo abro las puertas de mi casa para tener a otros cristianos, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aquí, para tener una aplicación a nuestros días, hablamos aquí de profeta como aquel que verdaderamente anuncia la palabra de Dios, no un falsamente llamado profeta, ¿verdad? Pero es lo que dice el Señor. O sea, cuando usted sabe que está con otro que también profesa el nombre de Jesús, ¿qué es lo que yo debería entender? Este también algo debe estar padeciendo en su casa, o en su familia, en su matrimonio o en el trabajo por ser cristiano. Cuando yo estoy participando con otros cristianos, cuando yo abro las puertas de mi casa para recibir a otros cristianos, yo estoy recibiendo a aquellos que también están juntamente conmigo en este diario negarme.
que también han tomado su cruz y están dispuestos a morir por Cristo y que estarán sufriendo consecuencias en su vida por ser cristianos. Recuerdan también cuando hace ya algunos meses, pero eso de que se sacudieran, ¿verdad?, las zapatillas y todo, si en algún lugar no nos recibían y que su paz iba a regresar a ellos. O sea, hay una bendición, por decirlo así, cuando yo hospedo a otros que son de la fe. Y vean lo que incluso dice aquí, para no pensar que es que la bendición es mayor cuando usted recibe a un pastor, pero si viene otro hermano, un justo. No, el Señor le está diciendo, hay recompensa. Sea profeta, sea un justo, o incluso, dice el Señor, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es un vaso de agua. Es un llamado, evidentemente, a nosotros compartir de lo que el Señor nos da. Pero vean cómo aquí el Señor está derribando cualquier categoría. O sea, hay recompensa. Vea, a un vaso de agua que usted dé a otro que es mío, sepa que eso no pasará desapercibido. Obviamente para nosotros a veces algún acto eso se volverá hasta como rutinario, y ojalá que uno creciendo en el entendimiento de esta camaradería cristiana, por llamarla de alguna manera, esta hospitalidad, usando un término bíblico, nosotros vamos a ver que es algo habitual, o sea, algo que ya uno ni tomaría importancia. Pero tener un estudio bíblico en mi casa, o que viene un misionero y que esté acá, o que después de que termine el culto en la mañana recibo unos hermanos para que lo que yo apoyo para que otros puedan ir y predicar la palabra en otros países, a todo eso que ya quizás uno ni le presta la atención porque se ha vuelto algo cotidiano, habitual en uno. Y si Señor nos recuerda, no pasa desapercibido, tendrá su recompensa. ¿Cuál recompensa? Bueno, como les digo, en términos generales, el Señor hablaba de una paz cuando uno recibía a otro cristiano, pero en última instancia es la misma vida eterna y la recompensa por las buenas obras que el Señor dice en el día final, ¿verdad? Y aquí yo vendré al final y daré a cada uno su recompensa. Es saber de que no acaba con la salvación misma, sino que esa salvación viene acompañada de muchos buenos regalos que están seguros en Cristo. Que esto entonces nos motive sabiendo que si los cristianos tenemos una razón para mostrar compasión por otros, para ser dadivosos con otros, es porque yo mismo sé lo que ellos están viviendo por causa de Cristo. Yo sé que estarán experimentando oposición aún desde el mismo seno de sus hogares, pero sobre todo porque servimos a un Señor que, aunque fue a la cruz, regresará, que aunque fue muerto, resucitó y ascendió y regresará un día para dar esa recompensa que ha prometido. Él regresará a dar la recompensa. Eso es así. Qué bendición entonces que en el día final seamos hallados dignos del Señor. Oremos.